Por último, entonces, algunas observaciones o anotaciones, como ya es usual, acerca de qué nos dice esta lectura sobre el concepto de capacidad. Lo más importante de esta lectura es precisamente el carácter anfibio del ser humano, ¿no? De que el ser humano es un ser que está en estos dos mundos, en el mundo sensible y en el mundo inteligible. Y de hecho es el que puede unirlos. Solamente en el ser humano se puede dar un puente entre esos dos mundos. En ningún otro ser o entidad puede ocurrir eso. Habita esos dos mundos. ¿Sí? El mundo de la sensibilidad, en tanto que está también expuesto a las leyes de la naturaleza, ¿no? No es como que los seres humanos por su libertad y su razón puedan violar la ley de la gravedad o cualquier otra ley de la física, pero al mismo tiempo habitan ese mundo inteligible desde el cual pueden iniciar una cadena causal que no es posible explicar a partir de las leyes naturales. Entonces es de nuevo el mundo sensible, el de los sentidos, en el que los objetos le son dados y el entendimiento solamente puede subsumir eso dado bajo conceptos, y el cual está sujeto entonces a la causalidad o necesidad natural, y el mundo inteligible, que es el mundo del pensamiento, en el que los objetos son producidos por su voluntad y están regidos por leyes morales, y donde nos encontramos entonces con una causalidad libre. Ahora, ese carácter anfibio del ser humano hace que cobre mayor relevancia distinguir aquello que en el ser humano proviene de sí mismo y lo hace ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que en el ser humano es humano? De aquello que le viene dado por la naturaleza y que por lo tanto lo convierte en un ser natural más igual al resto. Y si ustedes ven, toda la indagación acerca de la libertad está en esos términos, ¿no? Ya Kant nos dijo, como esto tiene que ser trascendental y a priori, tenemos que quitar todo lo que venga de la naturaleza, ¿no? Entonces quitamos los talentos, quitamos las disposiciones, quitamos los instintos, quitamos el azar, la fortuna. Aquí nos vamos a quedar únicamente con lo que se puede, aquello de lo que se puede dar cuenta a partir de la razón misma. Y en ese sentido, entonces, lo importante es distinguir lo que es una capacidad racional de cualquier otro resorte dado por naturaleza. Si ustedes se dieron cuenta, en la lectura luego aparece mucho la palabra resorte, ¿no? Que resorte, pues piénsenlo, ¿no? Cuando uno tiene un resorte, ustedes lo apachurran y lo sueltan y pues él va a hacer algo. Pero en ese caso, esa capacidad de actuar del resorte, ¿no? De saltar, se debe a algo que se explica justamente por leyes, ¿no? En este caso de cómo está armado, la compresión y la fuerza que se hace, y cómo una vez que se libera esa fuerza, entonces esa energía se manifiesta de otra forma. Pero ahí todo eso se puede explicar de manera natural, ¿no? Entonces, digamos, la imagen de los resortes tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que pareciera que es algo que es capaz de actuar por sí mismo, porque además esto también conéctenlo con que en el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando ya se empiezan a construir los relojes, justamente un componente esencial de los relojes son los resortes, ¿no? Sobre todo de los relojes ya portátiles, no los de péndulo. Entonces, son esas capacidades de los resortes lo que permite que el reloj pareciera que actuase, ¿no? y mantuviese una función constante por sí mismo. Entonces, por eso es que aparece mucho el término de resorte en contraposición a lo que sería pues una capacidad propiamente racional, ¿no? De algo que no se puede explicar por leyes de la naturaleza, sino que se tiene que recurrir a esta noción de un ser libre, de un ser racional, que es capaz de hacer algo por un principio o un fundamento que no se encuentra en una ley de la naturaleza. Y en esa medida, aquí la capacidad entonces aparece caracterizada en oposición a la naturaleza. Eso es muy importante, porque esto es algo que atraviesa todo el concepto de capacidad en Kant. Sin embargo, aquí es donde se vuelve mucho más claro, ¿no? Cuando veíamos la filosofía teórica,
estaba también ese componente, ¿no? La capacidad es algo que no viene dado por la naturaleza y que se tiene que distinguir de ella, pero no era tan claro como en este caso, porque finalmente en la filosofía teórica esa capacidad tiene que dar cuenta de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Sin embargo, pues ya nos había dicho Kant, ¿no? El conocimiento no proviene de los objetos, proviene de la estructura subjetiva trascendental, ¿no? Del sujeto de conocimiento. Entonces, lo que muestra esta indagación práctica sobre la libertad es que la capacidad, ¿no? Lo que se considera como tal una capacidad o una facultad propia del ser humano es algo que se opone a la naturaleza, a lo que la naturaleza ha puesto en ese mismo ser humano. Y en esa medida también hay otra relación importante que es como estas capacidades racionales, ¿sí? Que no tienen otro nombre, ¿no? Finalmente Kant lo único que está haciendo es un análisis de la razón a la cual va desglosando en distintas capacidades, pero finalmente todas forman este gran sistema de la razón. Entonces, cómo esa manera de concebir las capacidades racionales se fundamenta y al mismo tiempo justifica un discurso de excepcionalismo humano. Es decir, una manera de concebir el mundo donde el ser humano es una excepción con respecto al resto de la naturaleza, donde el ser humano aparece como una figura excepcional, que contiene algo que no está en la naturaleza y que por lo tanto no se puede explicar desde ella, pero al mismo tiempo ese algo que no está en la naturaleza y que solamente puede estar en el ser humano es lo que lo hace distinto y lo que por tanto le da ciertos derechos por encima del resto de la naturaleza. Por eso les decía yo hace un rato en uno de los videos anteriores que este asunto de que la autonomía es el fundamento de la dignidad es muy importante porque justamente ningún ser humano se puede utilizar como un medio, tienen que ser siempre fines en sí mismos, pero eso no se aplica para cualquier otro tipo de entidades naturales, sean animales, sean plantas, sean, ¿no? La tierra, el agua, las montañas, el aire. Todo eso no tiene esa dignidad de ser un fin en sí mismo, puede ser utilizado como medio. Y entonces ahí eso va a generar muchos problemas precisamente para la manera como se da esa relación entre estas dos cosas. Y además introduce una cuestión ahí medio gris, que es ¿qué pasa con esos seres humanos donde no somos capaces de identificar estas capacidades racionales así como nos las está mostrando Kant? ¿Qué pasa cuando estos seres humanos europeos se encuentran con otros pueblos y con otras culturas alrededor del planeta donde no ven reflejado su manera de pensar y de razonar en ellos? ¿O qué pasa cuando nos enfrentamos con la locura? ¿O qué pasa cuando nos enfrentamos con la discapacidad? ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante cómo se presenta aquí ahora sí el concepto de capacidad ligado a la autonomía. Porque precisamente, a pesar de que la autonomía es ese darse ley a sí mismo, y por lo tanto la autonomía como tal no tiene una figura predeterminada, preexistente, precondicionada, sí parece aquí que justamente Kant está limitando el concepto de autonomía a lo que él ve y es capaz de pensar a partir de la humanidad y en particular de cierto tipo de seres humanos que pues son sus congéneres europeos. De modo que la autonomía está siendo modelada en torno a un cierto tipo específico de ser humano racional y no como él nos lo hace creer desde el principio como algo que tiene que ser válido para absolutamente todos los seres racionales, incluyendo a Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia aquí de la noción de autonomía, ¿no? Cómo ella nos va llevando a otros problemas
del planteamiento filosófico kantiano, ¿verdad? De eso ya podremos hablar más cuando nos veamos en la siguiente sesión. Por ahora, pues espero que puedan leer, que puedan escuchar esto y pues que también aprovechen para descansar un poco. Y pues ahí nos vemos entonces en la próxima sesión. Cuídense mucho. Chao, chao.